¿Qué es un sistema operativo? Es el software de sistema que se encarga de administrar los recursos de hardware y software. Además, provee servicios comunes para el funcionamiento de los programas. Componentes. Ejecución de programa. El sistema operativo proporciona una interfaz entre un programa de aplicación y el hardware de la computadora. Ejecutar un programa de aplicación generalmente implica la creación de un proceso por el sistema operativo kernel. Controlador o driver. Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción de hardware y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada para utilizar el dispositivo. Sistema de archivos. Permite que los archivos tengan nombres y atributos. También permite almacenarse en una jerarquía de directorio o carpetas dispuestos en un árbol de directorios. Sistema de entrada y salida. Consiste en un sistema de almacenamiento temporal, una interfaz de manejador de dispositivos y otra de dispositivos concretos. El sistema operativo debe gestionar el almacenamiento temporal de entrada y salida y servir las interrupciones de los dispositivos de entrada y salida. Seguridad. El sistema operativo debe ser capaz de distinguir entre las solicitudes que deben procesarse y otras que no deben procesarse, además de garantizar la estabilidad y el control de acceso a los recursos. Gestión de almacenamiento secundario. Un sistema de almacenamiento secundario es necesario, ya que la memoria principal, la RAM, es volátil y además es muy pequeña para almacenar todos los programas y datos. También es necesario mantener los datos que no convenga mantener en la memoria principal. Esto mismo hace que el sistema operativo se encargue de planificar los discos, gestionar el espacio libre, asignar el almacenamiento y verificar que los datos se guardan en orden. Gestión de la memoria. La administración de la memoria se refiere a los distintos métodos y operaciones que se encargan de obtener la máxima utilidad de la memoria, organizando los procesos y programas que se ejecutan de manera tal que se aproveche de la mejor manera posible el espacio disponible. Para lograrlo, la operación principal que se realiza es trasladar la información que deberá ser ejecutada por la unidad central de procesamiento a la memoria principal. Interfaz. La interfaz de usuario es el medio con el cual el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivos, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Se pueden encontrar como línea de comandos o interfaz gráfica de usuario. Kernel. Constituye una parte fundamental del sistema operativo y se define como la parte que se ejecuta en modo privilegiado. Es el responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora o en forma básica. Es el encargado de gestionar los recursos a través de servicios de llamada al sistema. Sus funciones se pueden derivar de sus componentes, que son gestión de almacenamiento, que controla cuánta memoria se utiliza y en dónde; gestión de procesos, que determina qué procesos puede utilizar la CPU, cuándo y durante cuánto tiempo; controlador de dispositivos, que comunica el hardware con los procesos; llamada del sistema; y seguridad, que recibe las peticiones y servicios de los procesos. Los tipos de kernel. Tenemos los núcleos monolíticos, que facilitan abstracciones del hardware subyacente y realmente son potentes y variadas. Los micronúcleos proporcionan un pequeño conjunto de abstracciones simples del hardware. También tenemos los núcleos híbridos, que son muy parecidos a los micronúcleos puros, excepto porque incluyen código adicional en el espacio de núcleo para que se ejecute más rápidamente. Por último, tenemos los exonúcleos, que no facilitan ninguna abstracción, pero permiten el uso de bibliotecas que proporcionan mayor funcionalidad gracias al acceso directo, casi directo, al hardware. Siguiendo con los componentes del sistema operativo, tenemos la gestión de procesos. Un proceso es simplemente un programa de ejecución que necesita recursos para realizar sus tareas. Tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada y salida. El sistema operativo es responsable de lo siguiente: crear y destruir procesos, parar y reanudar procesos, y ofrecer mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y sincronizarse. Dentro de la gestión de procesos, una parte fundamental son los hilos, que son unidades básicas de ejecución en un sistema operativo. Es una secuencia de instrucciones que se ejecutan de forma independiente dentro de un proceso. Los hilos pueden ser utilizados para realizar tareas concurrentes dentro del mismo proceso. Esto permite que varias tareas se ejecuten simultáneamente y aumente la eficiencia, además de la capacidad de respuesta del sistema operativo. También los hilos pueden ser utilizados para implementar algoritmos paralelos y distribuidos que aprovechan la capacidad de múltiples núcleos o procesadores de un sistema. Funciones. Su funcionalidad se basa en 4 estados, que son la creación, que es cuando se crea un proceso
se crea un hilo para este proceso. Luego este hilo puede crear otros hilos dentro del mismo proceso, proporcionando un puntero de instrucción y los argumentos del nuevo hilo. El hilo tendrá su propio contexto y su propio espacio de la columna y al final pasará al final de las listas. Bloqueo. Cuando un hilo necesita esperar por un suceso, se bloquea, salvando sus registros de usuario, contador de programa y punteros de pila. Ahora el procesador podrá pasar a ejecutar otro hilo que esté al principio de la lista, mientras el anterior permanece bloqueado. El desbloqueo. Cuando el suceso por el que el hilo se bloquea se produce, el mismo pasa al final de la lista. TI, terminación. Cuando un hilo finaliza se liberan tanto su contexto como sus columnas. El resultado de sus funcionalidades son: mejoran la capacidad de respuesta del sistema, aprovechan mejor los recursos, implementan algoritmos paralelos, mejoran el rendimiento de interfaz de usuario, se mejora la implementación de servicios de red, implementación de controladores de dispositivos. Ahora, ¿cuáles son las características? Características de los hilos. Ligereza. Los hilos son unidades de ejecución ligeras y consumen menos recursos del sistema que los procesos completos. Los hilos se crean y se destruyen más rápidamente que los procesos, lo que hace más adecuada la implementación de tareas efímeras. Compartición de recursos. Los hilos comparten los recursos del proceso como la memoria y los archivos abiertos. Esto significa que los datos pueden ser compartidos entre hilos sin la necesidad de copiarlos de un proceso a otro, lo que aumenta su eficiencia. Sincronización. Los hilos pueden necesitar sincronizarse entre sí para evitar conflictos cuando exceden a los recursos compartidos. Los sistemas operativos proporcionan mecanismos de sincronización como los semáforos, las barreras y los mutets para coordinar la ejecución de los hilos. Concurrencia. Los hilos permiten la ejecución simultánea de múltiples tareas dentro de un mismo proceso y esto puede mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema operativo. Paralelismo. Los hilos pueden ejecutarse en paralelo en sistemas con múltiples núcleos o procesadores. Esto permite una mayor utilización de los recursos del sistema y puede mejorar significativamente el rendimiento de la aplicación. Flexibilidad. Los hilos pueden ser creados y destruidos dinámicamente en tiempo de ejecución. Esto permite una mayor flexibilidad en la implementación de algoritmos y tareas concurrentes. Terminado la parte de los componentes, ahora hablaremos sobre los tipos de sistema operativo. Los sistemas operativos de escritorio. Este tipo de sistema operativo se utiliza en computadoras de escritorio y portátiles para controlar el hardware del sistema y proporcionar una interfaz gráfica de usuario que le permite interactuar con el sistema operativo y aplicaciones que se ejecutan en el mismo. Sistemas operativos móviles. Estos sistemas operativos se utilizan en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tablets, entre otros, y ofrecen una interfaz de usuario adaptada a las pantallas táctiles y a los dispositivos portátiles. Permiten el acceso al internet, correo electrónico, mensajería de texto, aplicaciones y multimedia. Sistemas operativos de servidor. Este tipo de sistemas operativos se utilizan en servidores y sistemas de información de gran escala y se centra en la gestión de recursos y la seguridad. Los sistemas operativos de servidor también pueden proporcionar servicios de red como la gestión de servidores web y de bases de datos. Sistemas operativos de tiempo real. Estos sistemas operativos se utilizan en sistemas en los que se requiere una respuesta rápida a las entradas, como los sistemas de control de tráfico aéreo y los sistemas de control de maquinaria industrial. Estos sistemas operativos están diseñados para responder a eventos en tiempo real y proporcionar una garantía de que el tiempo de respuesta es predecible y cumple los requisitos del sistema. Sistemas operativos integrados. Estos sistemas operativos se utilizan en dispositivos electrónicos integrados, como televisores inteligentes, sistemas de navegación de automóviles y de climatización. Estos sistemas operativos suelen ser más simples y ofrecer una funcionalidad limitada en comparación a otros sistemas operativos. Sistemas operativos de red. Estos sistemas operativos se utilizan para gestionar y controlar redes de computadoras, incluyendo servidores, router y switches. Los sistemas operativos de red pueden proporcionar servicios como el intercambio de archivos, el correo electrónico, la impresión y la seguridad en la red. Sistemas operativos distribuidos. Estos sistemas operativos permiten la gestión y coordinación de recursos de hardware y software distribuidos en diferentes computadoras y pueden utilizarse para crear sistemas de procesamiento de datos a gran escala y de alta disponibilidad. Por último, los sistemas operativos de supercomputación son los sistemas operativos que se utilizan en supercomputadoras para procesar grandes cantidades de datos y realizar cálculos complejos en una amplia gama de campos,
como la física, biología y la ingeniería. El último tema que abarcaremos son la clasificación de los sistemas operativos. Tenemos por administración de tareas, se divide en dos, que son monotarea, que simplemente permite ejecutar un proceso en un momento dado y una vez que empieza a ejecutar un proceso continuará haciéndolo hasta su finalización o interrupción. Multitarea, es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Este tipo de sistema operativo normalmente asigna recursos disponibles de forma alternada a los procesos que lo solicitan, de manera que el usuario percibe que todos funcionan a la vez, de forma recurrente. Por administración de usuarios, tenemos la monousuario, que permite ejecutar los programas de un solo usuario al mismo tiempo. Multiusuario, que permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, accediendo a la vez a los recursos de la computadora. Normalmente estos sistemas operativos utilizan métodos de protección de datos, de manera que un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. Por administración de sesiones tenemos la monosesión. Son los sistemas operativos que son capaces de ejecutar una sola sesión de usuario. Multisesión. Son sistemas operativos que son capaces de ejecutar varias sesiones de usuario a la vez. La funcionalidad de la multisesión se puede instalar mediante aplicaciones, pero es el sistema operativo el que permite dicho funcionamiento. Por último, por manejo de recursos. Tenemos los centralizados que permiten usar recursos de una sola computadora y los distribuidos que permiten utilizar los recursos de más de una computadora al mismo tiempo.